estamos aquí en nuestro primer bloque de entrevistas con nuestro invitado especial. Él es el doctor Víctor Alberto García García, neurocirujano con una alta especialidad en estereotaxia y aparte, bueno, tiene una maestría en ciencias médicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues él nos va a hablar sobre todos estos grandes avances que ha sufrido la neurocirugía a lo largo de su gran trayectoria, doctor. Pues yo creo que han sido bastantes y nos gustaría que nos relatara cuáles han sido estos cambios y qué importancia han tenido para los pacientes. Bueno, ha habido muchos cambios desde que yo me empecé a formar. Yo empecé como residente ya a querer ser neurocirujano en el Hospital Civil y en aquel momento estábamos en los 80s, inicios de los 90s. Todavía no había los recursos de radiología que usted sabe que hay actualmente. Apenas empezaba a implementar la tomografía, pero incluso en el Hospital Civil en aquel entonces no teníamos más que un solo tomógrafo que era de 12 cortes. Y hacíamos, para hacer los diagnósticos, angiografías al acecho. Picábamos la carótida de los pacientes a nivel del cuello, pintábamos las arterias y si se desplazaba algo, en ese momento decíamos, ahí hay algo, pero no sabíamos si era un hematoma, si era un tumor, si era algún hematoma intraparenquimatoso que estuviera por fuera del cerebro, que estuviera empujando esas estructuras. Entonces prácticamente entramos a hacer una craniotomía exploradora. Posteriormente, ya con el advenimiento de las nuevas técnicas de imagen, con la mejoría de la tomografía, ya se hicieron los tomógrafos multicortes, entraron las resonancias. Eso vino a incrementar las posibilidades de éxito en los pacientes neuroquirúrgicos. Porque antes había una frase que decían todos, coco abrido, coco podrido. Actualmente ya no. Actualmente incluso la resonancia magnética, que eso es de los recursos que más me ha gustado y que más nos ha ayudado a planificar la cirugía, y una cirugía planificada pues nos da más éxito, es el hecho de que tengamos ya resonancias con diferentes, que nos dan diferentes, no nomás estructuras, sino partes funcionales, fisiológicas del cerebro. ¿Eso es lo que llamó usted evaluar y planificar una cirugía quirúrgica, neuroquirúrgica? Sí, dentro de la evaluación entra que tú sepas qué estudios vas a hacer. Okay. El advenimiento de estos recursos, como el VOLT, que nos marca las áreas motoras, o las tractografías que nos marcan los tractos descendentes, nos deja planificar una cirugía. Pero es diferente planificar una cirugía de urgencia a planificar una cirugía que es electiva. Pero en este contexto, Víctor, ¿cuáles serían los padecimientos más comunes para poder de alguna manera considerar cuáles te permiten tener una evaluación más específica? Obviamente hay padecimientos de urgencia que en la neurocirugía no tendrás esta oportunidad. ¿Tumorales serían alguna de ellas? Tumorales, pero actualmente, como ya mencioné, las partes funcionales dentro de la neurocirugía funcional que nos permita, por ejemplo, un paciente con Parkinson ya desde antes evaluar las áreas motoras, en un tumor tener los tractos o las áreas del lenguaje previamente a que nosotros hagamos la planificación del tumor. Ya se pintan, como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver en la imagen que tenemos los tractos cerebrales. Esto es una tractografía y también nos marca en amarillo el VOLT, que es el área motora. Eso nos permite planear adecuadamente por dónde vamos a entrar, si vamos a entrar por un área donde dañemos el lenguaje, si vamos a entrar por una área motora, y también nos permite elegir qué tipo de tecnología vamos a utilizar para entrar a ese tumor. Podemos utilizar un neuronavegador, podemos utilizar un aspirador ultrasónico, podemos utilizar un marco de estereotaxia. O sea, lo que quiero decir es que actualmente la neurocirugía, tú le tienes que hacer una camisa a la medida al paciente y eso te da más posibilidad de tener éxito. Tú debes de conocer con qué armamento no improvisar, ¿verdad? Y también ser multidisciplinarios, porque se ha partido en tantas partes, en tantas altas especialidades de la neurocirugía, en endovascular, en neurocirugía funcional estereotaxia, en neuropediatría, en neuroendoscopía, que tú también te puedes ayudar por compañeros que manejan otro tipo de alta especialidad y así tener mejores resultados en el paciente. Entonces la planeación es el éxito. Yo creo que en todas las cirugías, pero más en la neurocirugía. Y es una cuestión que de alguna manera nos obliga a abrirnos y trabajar en equipo, que es algo que de repente los médicos nos cuesta un poquito de trabajo, tener esa apertura.
en la evolución tecnológica y obviamente en padecimientos neurológicos, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes que tienes como experiencia tratando tú en este mundo de la radioneurocirugía? De la radioneurocirugía. Bueno, como neurocirujano primero, lo más común que tratamos es columna. Son padecimientos Frecuentes. muy frecuentes. Pero aquí podemos dividirlo entre la medicina pública y la medicina privada. En lo público, pues se tratan a veces tumores más grandes, aunque tenemos menos tecnología, porque casi siempre pues son pacientes de más bajos recursos, pero el sistema público no nos permite tener toda esa tecnología. Entonces las cirugías son más anatómicas y vemos muchos tumores, vemos muchas malformaciones arteriovenosas, aneurismas, también mucha columna. En lo privado podemos tener la selección de la tecnología que queramos, pero obviamente pues cuesta. Cuando hay seguro de gastos médicos, todo eso se cubre por el seguro de gastos médicos y podemos hacerle al paciente una cirugía muy tecnológica. Tumores, columnas, lo que más se opera. Y hablando de radiocirugía, pues también tumoraciones, y actualmente pues ya la radiocirugía, que es otro tipo de alta especialidad de la neurocirugía, en la cual nosotros metemos fotones a través de un acelerador lineal y ni siquiera abrimos al paciente. En la radiocirugía lo que más opera son tumores y malformaciones arteriovenosas. Hablando específicamente de padecimientos que sin lugar a duda no siempre se contemplaron como quirúrgicos, pero hablando específicamente de epilepsia, es algo que la sociedad sabe o tiene idea de que se le puede ofrecer alguna alternativa. ¿Cómo se ha incrustado la neurocirugía en la cirugía de epilepsia, Víctor? Mira, Julio, pudiéramos hablar, cada uno es un tema muy grande y hay tratados y tratados. La epilepsia es quirúrgica cuando es refractaria. El 25% de los pacientes epilépticos son refractarios a tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que un 75% por lo general son tratados por el neurólogo clínico. Pero el 25% restante que no se controla, se le puede ofrecer un procedimiento neuroquirúrgico. Hay tres tipos de procedimientos neuroquirúrgicos para epilepsia. Los resectivos, como la lobectomía temporal, en la que cortamos una parte del cerebro donde viene el foco epileptogénico. Eso previamente con los estudios que ya mencioné, se mapea, se ve por dónde se va a entrar, se sabe cuánto se debe de cortar. Por ejemplo, en el lóbulo izquierdo se pueden cortar hasta 8 centímetros de la punta del temporal hacia atrás, siempre y cuando tengamos un volt y un resultado por un neuropsicólogo previo que nos diga que hasta ahí podemos cortar, y nos llevamos parte del hipocampo, que es donde por lo general está la esclerosis mesial, que es lo que produce la epilepsia. Pero hay procedimientos también desconectivos, como la callostotomía, en pacientes que tienen focos múltiples, que lo que queremos es que la epilepsia ya no se generalice, pues cortamos el cuerpo calloso y hace que ya no la epilepsia ya no se generaliza hacia el otro hemisferio y es más fácil controlarla ya con medicamentos. Y hay procedimientos de neuromodulación en las cuales metemos electrodos de estimulación cerebral profunda tanto al hipocampo como al núcleo centro-mediano, que lo describió un mexicano que es el doctor Velasco, para, por ejemplo, Lennox-Gastaut, que es una epilepsia de difícil control, en la cual metemos por estereotaxia, por coordenadas, estos electrodos, y estimulando a frecuencias altas, a 120 Hz, se inhibe las crisis. Entonces, volvemos a lo mismo, la elección de la tecnología, el target, la planeación quirúrgica, nos ayuda a darles una mejor calidad de vida a estos pacientes, en los cuales la epilepsia refractaria se determina cuando los pacientes no responden a dos medicamentos bien indicados, o sea, el medicamento que debe ser para ese tipo de epilepsia, y a dosis adecuada, y el paciente sigue convulsionando. Les dan 3, 4, 5 medicamentos y sigue convulsionando. Entonces estos pacientes se pueden beneficiar por este tipo de tratamientos neuroquirúrgicos. Doctor, y en cuestión de columna lumbar, ¿qué tipo de patología es la que más se benefician con este tratamiento? Pues la hernia de disco. La hernia de disco es un padecimiento que la mayoría lo podemos tener. Una hernia de disco se puede tratar por una discoidectomía simple o se pueden utilizar los nuevos métodos de mínima invasión, el tubular, endoscópico, dependiendo la preferencia y cómo esté formando el cirujano, pero por lo general una discoidectomía con un microscopio o con un endoscopio bien hecho pues tiene muy buenos resultados. Hay instrumentaciones por inestabilidad, hay abordajes anteriores, pero lo más frecuente es la hernia lumbar simple.
digo, son cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Con una recuperación Actualmente, sí, excelente la hernia de disco, de los pacientes. es una incisión de 2 o 3 centímetros, lo que es el canal de trabajo que nos da el sistema tubular, el cual va adherido a la mesa por un brazo, y ya uno puede entrar ya sea con el microscopio o con el endoscopio a través de ahí. Con una fresa hace un agujerito ya en la columna y entra directamente al área donde está la hernia, hace a un lado la raíz y quita y descomprime el nervio. Esta cirugía siempre debe ir desde la mano de una complementación en la parte de la rehabilitación física, ¿cierto? Es verdad. Y el éxito de esto, a veces creemos que solo fue el acto quirúrgico. El paciente que no se integra a una rehabilitación completa no puede tener y puede considerar que la rehabilitación por sí sola, si no lo hacen, no va a haber una garantía de éxito al procedimiento, ¿no? Debemos de comprender que un 12 a un 18% de las hernias de disco lumbares se pueden reabsorber sin tratamiento quirúrgico, que se pueden beneficiar a lo mejor por el rehabilitador, y eso es lo que le tiran muchas veces las gentes del ozono y ese porcentaje de pacientes que se recuperan. Pero un 75, dependiendo de la referencia, un 80% de los pacientes no se van a mejorar con rehabilitación solamente. Es un manejo multidisciplinario, no solamente lo quirúrgico, como tú lo estás diciendo, y hasta cuestiones genéticas, porque de cada 10,000, un porcentaje de pequeños pacientes puede ser una fibrosis, por ejemplo, posquirúrgica en la raíz del nervio, y puede tener también compresión ya no por la hernia, sino por la fibrosis. Entonces, la selección hasta saber el tipo, eso es muy importante, fíjate, y eso habla de un especialista. Hasta la raza del individuo que vamos a operar tiene que ver. Por ejemplo, los pacientes de piel oscura tienden a hacer más fibrosis, porque tienden a hacer más cicatriz queloide. Y por ejemplo, los asiáticos comparten irrigación en el ligamento anterior de la columna cervical, y ellos fueron los creadores de los abordajes posteriores de columna. ¿Por qué? Porque entraban por adelante y al compartir irrigación con la médula hacían descompresiones anteriores y dejaban parapléjicos a los pacientes. Entonces ellos diseñaron los tornillos posteriores y empezaron a hacer las descompresiones posteriores, que también tienen su indicación. Entonces es muy importante la planeación, vuelvo a lo mismo, y hasta saber cuál es la etnia del paciente que vas a operar para poder seleccionar bien el tipo de procedimiento quirúrgico que vas a realizar. Pues creo que esto de la neurocirugía puede dar para hacer muchos programas más. Víctor, te agradecemos mucho. Vamos a continuar con la sección de redes sociales con Aldo y continuamos aquí en Torre Médica. Continuamos.